Bien. Buenas tardes, ¿cómo están? Hola Diana, hola Marce, ¿cómo andan por acá? Hola, hola, muy buenas tardes, chicas. Por acá bien, acá en Montreal, nevando. Hoy, 8 Nevando. de abril. ¡Wow! Si estará, Nevando. Y yo parada. mirá, si estará frío. ¿Y vos, Marce, cómo estás por ahí? También aquí, no nevando, pero sí con frío en Bogotá. Bueno, hoy con una invitada súper especial. Una invitada súper especial, Diana, que nos ayuda a acompañarnos y a contar su historia en la temporada de Aries. Así que vamos a conocer un poquito cómo es el funcionamiento de su propia experiencia, ¿verdad, Marce? Por ahí es que vamos a hablar un poquito. En principio, la idea es tratar de comentar que cuando hablamos de temporada Aries, nos estamos refiriendo al signo de Aries específicamente y podríamos ver como un resumen de sus características, toda la parte de Aries coincide con los comienzos, con los inicios, o sea, es el empuje hacia nuevos proyectos, hacia nuevas ideas, tiene la característica de emprendedora, tiene la característica de ser líder y es un signo de fuego. Eso hace que sea un signo de ir hacia el futuro, vamos a decir, hacia adelante. Y reacciona y acciona, las dos cosas. La idea nuestra es comentar un poquito tu carta desde el aspecto de la luna en especial, porque tú tienes luna en Aries, y de esa forma vamos un poquito que tú nos cuentes tu propia historia en función de la parte emocional, básicamente, porque estamos hablando un poco de la luna. Y también la parte de medicina también, ¿no, Marce? Sí, también vamos a mirar eso. Muy bien. Súper, muchas gracias, chicas, por la invitación también. No, gracias a ti por estar acá con nosotras, la verdad. Vamos a buscar, denme un segundito, vamos a poder compartir. Muy bien, ¿se ve la carta de Diana? Sí. Ya estamos viendo, perfecto. Muy bien. Bueno, por acá podemos ver la carta de Diana, podemos ver que ella nació con un sol en Cáncer, es ascendente Tauro y tiene su luna en Aries. Bueno, respecto a su luna en Aries, nosotros lo que podemos observar es que un poco lo que veníamos conversando, ¿no? Que es el arquetipo de la luna en particular. La luna en sí está relacionado con la parte emocional, está relacionado con la parte de nutrición, la parte de protección y la parte intuitiva. Ahora, lo que podríamos observar es que está ubicado en signo de Aries, lo cual yo podría suponer que no se encuentra totalmente cómodo, porque Aries es, como ya vimos y hemos hablado, sus características como que no está totalmente cómoda. ¿Es así como te pasa a ti, Diana, en lo emocional? Digamos que fue así muchos años, durante mucho tiempo. Bueno, yo conocí mi carta astral hace muy poco, de hecho, hace unos 4 años. Y ahí fue que entendí dónde empezaba, dónde estaba esa como desconexión con esa parte, pero sí fue muchos años, siempre sentí que yo no podía ser líder, que yo en los grupos me sentía mal, que calladita más bonita, como dicen por allá en Latinoamérica, y yo me crié mucho con eso, de quedarme callada, de no decir nada, de no dejarme brillar. Entonces sí fue durante muchos años esas ganas de estar adelante, de ser líder, pero al mismo tiempo esa necesidad de esconderme y de protegerme, no sé de qué exactamente, pero, pero sí fue muchos años así.
Pero a su vez está muy interesante porque tú esa luna la tenés en la casa 11, que es la Ujú, casa de los grupos los y la grupos. casa de los proyectos. Y Ujú. realmente, si podemos observar ese trabajo tan bonito que has hecho, en realidad ha tenido sus frutos porque realmente vos a qué te dedicas. Yo soy astróloga, especialista en astrología de negocios, soy hipnoterapeuta, trabajo también con neurociencia, en programación neurolingüística y de hecho acompaño a mujeres emprendedoras a alinear sus negocios con su esencia, a liberar Mira, bloqueos y poder avanzar y grupos. Ujú. exactamente, te diste cuenta que hoy que vos decís que no miro mucho mi carta, pero qué interesante la evolución que has tenido a lo largo de estos últimos años, ¿verdad, Diana? Sí, 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 la verdad es que sobre todo los últimos 5 años, de hecho desde que empecé a trabajar con Marce, que Marce fue la primera que me leyó mi carta astral, 5, 4, 5 años tal vez, la evolución ha sido poderosa y yo creo que viene mucho de la astrología, de hecho del poderme ver a través de los astros y de poder reconocerme a través de los astros ha sido mágico, mágico, soy totalmente enamorada de todo lo que tiene que ver con astrología. Y aparte de tu crecimiento interior, sin lugar a duda, ¿no? Y Por- aparte de un gran crecimiento interior, porque es que el poderse reconocer a través de una carta permite ver qué es lo, me permitió pues ver qué es lo que necesito trabajar dentro de mí y hacia dónde me tengo que dirigir para conectarme con mi esencia, para conectarme conmigo mismo y no solamente con lo que se supone que tengo que hacer o lo que yo me convencí que se suponía que debía hacer, porque eso venía con muchas creencias de infancia y de familia y de cultura y de muchas cosas que finalmente con las que yo no me sentía totalmente conectada. Y aparte también hay que destacar que tu nodo norte está, o sea, está en sintonía con tu luna, ¿no? Entonces, eso también lleva a que tu propósito sea todo esto que vos estás diciendo, o sea, el conocerme yo para mostrarme cómo soy realmente ante los demás, ¿no? O sea, Sí, eso es interesante porque es como si muy yo interesante. toco mi autenticidad, puedo vivir mi propósito y puedo conectarme con los grupos y nutrirme a través de los grupos, porque para mí los grupos, Amar se me conoce, para mí los grupos son súper importantes. Yo soy miembro de yo no sé cuántas comunidades Mira. y de mujeres, y eso es para mí un alimento enorme para el alma. Y el trabajo con las comunidades, con mujeres, ¿qué es a través del trabajo de la luna en sí también lo habrás hecho, ¿no, Diana? Sí, pues esa luna y en los grupos eso hace pensar mucho en mujeres. Es como yo viví una experiencia de no dejarme ver, de no reconocerme, entonces se volvió parte de mi propósito ayudar a las mujeres a reconocerse, a conectarse con su esencia y yo trabajo con emprendedoras y con profesionales a conectar sus negocios con su esencia también para que no sea una lucha, sino más bien para que sean procesos fluidos y no solamente ir a buscar estrategias, porque de eso hay mucho por allá afuera y fórmulas que son muy buenas, pero que no necesariamente resuenan conmigo. Entonces es como ayudarles a encontrar esa energía, ese mensaje sagrado, por ejemplo, que sería Mercurio, o los clientes que viene con Venus, o todo eso para poder integrarlo desde lo que yo soy hacia los demás. Y vos calcula que todo ese trabajo que vos tenés en realidad hay una cierta trabajo que tuviste que hacer porque vos tenés un Mercurio en Géminis, en tu casa 2 acompañado de un Sol en Cáncer, lo cual vos brillás por tu conexión con tu parte emocional. Y a su vez, que es muy favorable, que me gusta muchísimo, que vos sabés cómo comunicarte. O sea, tenés el Sol y Mercurio en una posición en tu casa 2 que te hace resaltar tus propios valores y obtener de ellos tus propios recursos y conectados con tu casa 11. O sea, es como que estás súper encaminada o poder decir, bueno, ya logré gran parte de mis proyectos que están en mi carta natal. Yo lo veo desde ese punto de vista, ¿no sé vos, Marce, qué opinás?
Indudablemente, indudablemente, detrás, pues todo un trabajo, como decía Diana, precisamente por las cuadraturas que vemos a Sol y a Mercurio. Mm. Y es como yo me siento, tú lo explicabas muy bien, cómo siento yo realmente la habilidad, la fluidez de poder hablar y de brillar en grupos y brillar por mí misma. Es, Y pues, como hemos dicho, ya básicamente el conocer que tenemos ciertas energías que de pronto pueden ser, estar un poco en oposición o que nos generan conflicto, en la medida en que vamos entrando ahí, nos vamos entrenando y vamos mirándolo, se convierten también en y en la oportunidad y una fortaleza para nosotros. Por eso es que también termina siendo tu misión, bueno, ¿y cómo hago yo para conectar? No solamente, no solo conectarme a mí misma, sino conectar a las mujeres en general. Entonces, a Diana la podemos ver en todos los grupos conectándose con muchas personas, hablando, pero además mujeres que comunican, que hablan, que enseñan y que están resaltando el valor de sí mismas, que es esta luna ariana que realmente se muestra para el cuidado, el amor, la protección, el servicio, la nutrición, pues a través también de la palabra de otros. Y pues ahí tú has venido trabajando intensamente, especialmente en los últimos años. Sí, y una tremendamente. integración muy interesante, Diana, ¿no? Capaz que no sos consciente de todo eso, ¿no? Pero se ve súper reflejado en tu carta y y eso que yo no te conozco como te conoce Marce, pero realmente haber mostrado el logro ese tuyo personal en tu trabajo y creatividad está muy bien relacionado con la integración de tu luna en Aries, porque son dos, es un arquetipo y un signo que no son parecidos. Entonces, hay que trabajar mucho en uno para poder integrar, pero hay que reconocer que la forma de vos integrar todo esto es a través de los grupos, por eso que cada vez lo vas desarrollando más. Y yo creo que Sí. cada vez te debes de sentir más cómoda, ¿no? Cada vez me siento más cómoda, efectivamente, y hasta hace unos años yo no era capaz de pararme frente a un grupo. Sentía que no tenía nada bueno que decir, que no tenía nada que decir, de hecho. Y ahora me encanta pararme delante de los grupos y hablar con la gente. Es como si hubiera tenido por allá una capacidad escondida, no reconocida, que no estaba dejando salir. Yo me acuerdo que, Marce, la primera vez que me leíste me dijiste eso, no, pero espérate, es que esto está muy claro aquí. Y siempre el deseo de ponerme adelante, pero por el otro lado, la vocecita que decía, no, pero tú qué vas a decir, a ti quién te va a creer, no, pero no va a ser que digas alguna bobada. Era el tipo de cosas que me decía. Entonces, los últimos 5 años para desarrollar eso sí ha sido, y no ha sido un camino fácil, de hecho, porque pues es que uno avanza es con miedo, ¿no? O yo avanzo con miedo, yo Ok, aprendí a avanzar con miedo. yo observando también tu carta, también no debe haber sido fácil para vos, porque vos tenés un ascendente en Tauro, entonces esa herida que vos traes, que Mm, probablemente haya venido en la infancia, es la falta de reconocer tus propios valores y tus propias virtudes. sí, Y gracias que tenés los planetas que tenés en tu casa 2 y esa luna en Aries, es que es un combo que te ayuda al mismo tiempo a sanar tu propia herida, ¿no? O sea, yo lo veo desde ese enfoque, ¿no? O sea, sí, sí, y es al mismo tiempo esa herida que tengo ahí en Tauro es lo que me ha permitido ayudar a otras mujeres también. La exactamente. experiencia. Sí, Está brutal, ¿no? O sea, me encanta, pero está muy bien ese aspecto, ¿no? O sea, y aparte otra cosa también, esa luna también está en oposición, ¿sí? Acá podemos ver con Saturno y Júpiter y en tu sí, casa 5. Entonces, debes haber, como todos, ¿no? O sea, en la vida, ¿no? Tenemos momentos buenos como momentos tensos, ¿no? Pero debes haber tenido también tus dificultades emocionales también a la hora de decir, bueno, me cuesta montones, me siento horrible, decaigo ante esta situación y
tengo que volver a levantarme, la luna en Aries, ¿entendés? O sea, tengo que volver a iniciar. Y por otro lado, debes de tener momentos en el cual es como que expandís esos bloqueos que vos has tenido, ¿no? O sea, supongo que te habrás tenido etapas de las dos, ¿no? Claro, sí, definitivamente. He tenido de las dos, altos y bajos, muchos, expansión, contracción, muchos. Y al mismo tiempo, eso también me ha permitido equilibrar las cosas, ¿no? Porque es que si uno Totalmente. sale una en Aries que sale como una flecha y va diciendo todo y haciendo todo, es también ha sido algo a modular para no ser tan impulsiva, porque siempre he sido impulsiva y tosca. Yo quebraba todo cuando era chiquita, todo. Yo Claro. cogí, una vez quebré una cafetera de vidrio, la cogí tan duro que la partí. Es, Esa fuerza de Aries era brutal en realidad, ¿no? O sea, sí, entonces ha sido como aprender a modular muchas cosas, aprender a equilibrar muchas cosas. Yo creo que también ese Saturno y ese Júpiter ahí en Libra, mm, los otros. en esa parte. Claro Sí, que sí, porque en realidad, o sea, el opuesto que vendría a ser Libra es el que te permite trabajar con los otros, entonces es como que empezás a ver un reflejo, ¿no? O sea, es como un espejo, ¿no? Está bueno, ¿no? es Totalmente. como un espejo, sí. Ese es un lindo eje, me gusta bastante el eje Libra, Aries. A mí me parece que ha sido de uno de los ejes más interesantes para trabajar a nivel de crecimiento personal, ¿no? Igual hoy actualmente, o sea, no tiene nada que ver con esto, ¿no? Pero el nodo Piscis, considero que también es un nodo importante porque es karmático también, ¿no? Yo lo siento como que también es fuerte, ¿no? Sí, 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 Bueno, definitivamente, sí. definitivamente. Lo que podemos mirar también otra faceta de esta luna en Aries, precisamente en oposición a la casa 5 en Libra. Y cómo a través de tu historia, Diana, tú has tenido muchos inicios, pero están relacionados directamente, por ejemplo, con el nacimiento de tu hijo. ¿Qué pasó en ese momento? Pero también el hecho de tú poderte sentir más fuerte, de ser mm, más capaz de sacar adelante como esa guerrera que Ujú. necesita hacer todo por sus hijos, aunque en momentos de dificultad. Cómo has vivido esta oposición precisamente y esos nuevos comienzos con tu luna? Eso es interesante, ¿no? Porque después de cada contracción que he tenido en mi vida, porque ya voy por mi segunda separación, empezando por ahí, viene como una época de expansión y sí tiene mucho que ver con la protección de mi hijo. O sea, es de hecho el mismo cambio mío, todo el trabajo que he venido haciendo los 10 últimos años, especialmente los 5 últimos años, porque hace 5 años lo que tuve fue una depresión muy fuerte que me tumbó literalmente. Y entonces el deseo de proteger a mi hijo y de ser como la mamá que Nicolás se merece, para mí ha sido como es el momento como de expansión. O sea, es como se contrae y me trae un momento de expansión. Y sí, tienes razón, tiene mucho que ver con Nicolás todo lo que hago. O sea, no es solamente que lo haga por él, sino que lo hago por mí para ser el ejemplo que él necesita. Es un poco eso el tema. Ujú. Cuando llegaste a Canadá, estabas embarazada. Cuando llegué a Canadá, yo llegué embarazada, Semejante cambio. y mi papá acaba de morirse además, entonces Ajá. uy, ese año fue tremendo. Ese año sí no lo repetiría. Ujú. Ajá, pero ahí Pero, viene un nuevo inicio. ay, Precisamente es un nuevo inicio. No solamente llegas con bebé, pero todavía no ha nacido, sino que llegas a un nuevo país. un nuevo país. Ese es, sí. Y con Y la todas, Eso sí dale. que es un nuevo comienzo. es un nuevo comienzo y es la decisión de venir acá también es por proteger el futuro de Nicolás, ¿no? Tiene mucho que ver con esa decisión. Claro, por supuesto, también por mí y en ese momento por todos, pero pues al final era por darle a Nicolás como una mejor vida, como que esté más protegido de todo. Ujú. Bien, Sí. bien.
Qué No, interesante, ¿no? O sea, siempre yo digo que cuando uno pasa determinadas experiencias, si pasamos por esas experiencias es porque somos capaces de soportarlo, definitivamente. Estoy totalmente de acuerdo definitivamente, en eso. ¿no? Mm, mm, Sí, y mm. uno va buscando como las experiencias para evolucionar consciente o inconscientemente. De hecho, muchas veces inconscientemente es un poco como las mini muertes psicológicas de Carl Jung. Es el dejar morir una parte de mí para poder evolucionar y muchas veces son inconscientes. Se mete uno en líos, mejor dicho. Andar evolucionando como ave fénix, como este año. cuéntanos de los líos de tu luna. ¿Cuáles son, en qué líos te metes con esa luna, además de romper de pronto las ¿En cosas qué? cuando eras más pequeña? Sí, eso me vine a dar cuenta hace poco. Yo, ya sé, yo rompía cosas cuando era chiquita y nadie me explicó esto. Em, yo soy líder, naturalmente líder, cosa que no había aceptado antes, pero a veces también puedo ser muy mandona y también puedo ser muy directa. Y como es que Aries es para ayer es tarde, ¿no? Entonces, esa velocidad a la que yo voy, querer exigirle a otra persona la misma velocidad también me ha traído un poquito de, pues no quiero decirle problemas, sino como retos más bien, porque es reto para mí, obviamente, para aprender a modular todo eso, porque pues no todo el mundo va al mismo ritmo. Entonces, por Total. ejemplo, si uno se encuentra con una persona que tiene mucha energía Tauro y yo con esa energía de Luna que para ayer es tarde, entonces, entonces ha sido un tema interesante, pero al mismo tiempo, esa misma energía es la que me ha permitido avanzar en estos últimos años a pasos agigantados. O sea, yo me propongo algo y las cosas suceden. Y no es porque me sienta manifestar, bueno, sí me siento manifestar, pero también es el hecho de ponerse en acción y de dar el paso hacia adelante y de estar en movimiento, porque pues eso también es fuego, ¿no? Y el Y año el, pasado debe haber sido un año bueno para vos por el eje nodal Aries Libra, ¿no? el año pasado, 2024. Sí, Eh, Fue interesante, digámoslo así, el 2024, porque fue un año en que empecé a poner límites que no había puesto antes. Y si empezaste a mirar bien, en vos y no tanto en los otros. exacto, es como mejorar la relación que tengo conmigo misma y Ujú. tener una buena relación conmigo misma para tener una mejor relación con otros y para relacionarme con personas que realmente me quiero relacionar. Han salido personas de mi vida. En 2024 empecé a poner límites y a veces fue de una manera bastante fuerte, que no fueron procesos fáciles. Lo que pasa es que después de 40 y pico de años de no poner límites, pues entonces cuando uno llega a poner límites las cosas se ponen difíciles, pero al mismo tiempo ha sido como tan necesario, como tan... Me encantó esa palabra, necesario, ¿no? sí, 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 es como, ok, ya, estuvo bueno y además que otra vez, ¿qué le estoy mostrando a mi hijo si yo no doy ese ejemplo? ¿Qué le estoy enseñando a este muchacho si yo no le doy ese ejemplo? Si yo no pongo límites, entonces él tampoco, o le va a pedir a una mujer que no ponga límites también, o cómo es la cosa. O sea, ese es el equilibrio que trato de buscar dentro de mí. De hecho, esa palabra se ha vuelto muy importante. O los límites para ti también, porque te van a servir también para saber cómo manejarte con otros también, ¿no? O sea, Claro, claro, esos son los... y ya te sabéis manejar con otros, pero cada vez más uno le va poniendo un poquitito más de perfección. Y no Me parece. tenemos por qué ser perfectos, ¿no? Y eso es No. algo que tenemos que admitirlo, porque es Sí, una carga muy pesada, es lo de la perfección también. tremendo. Eso de la perfección es tremendo. Y Sí, eso es algo que, como yo le digo, eso es como andar cazando unicornios. claro. Es una cosa que no existe a fin de cuentas. De verdad, yo le digo eso a veces a mis clientes porque hay muchas que venimos con este cuento de la perfección. Y yo le digo, eso es igualito que ir al jardín y tratar de cazar un unicornio. Dale pues, Obviamente. me cuenta. Es verdad, tal cual, de Diana, ¿no? Porque Sí, no, estamos en un mundo imperfecto, entonces sí. tenemos que lidiar con eso y aprender a vivir con él también. Y otra preguntita, Marce, que creo que desde el punto de vista de dolores de cabeza, Mm. ¿sufrís o tenés malestares? Sufrí, de hecho, durante la depresión que tuve en el 2020, 2021, más o menos, yo tenía dos tipos de migrañas. ¿Te acuerdas, Marcia?
Eran unas migrañas. El neurólogo me dijo, ¿cómo fue? Tienes un dolor de cabeza. Bueno, el uno era migraña y el otro era por tensión. Había como, ya ni me acuerdo, tenía algo bloqueado por acá La en una pieza. cefalea tensional. Esa vaina. Entonces, sí, esa era una época en que yo tenía dolor de cabeza todos los días y me puse incluso cansón aquí en la casa porque fastidiosa, pues porque yo le decía a todo el mundo silencio que tengo dolor de cabeza todos los días, a toda hora. Entonces, pues eso para la gente que vive aquí era como que no estamos haciendo ruido, pero cualquier sonidito era extremadamente fuerte para mí y Ya que me era había intenso. acostumbrado a eso. Y eso está relacionado con Aries, ¿no? Marce, desde el punto de vista de salud, Ujú. Sí, sabemos que la mayor sensibilidad que tiene Aries en nuestro cuerpo, pues es la cabeza. es la parte de acá. Típicamente, Aries, pues nos muestra a través de su energía y de pronto de su capacidad de sacar, de iniciar, de mostrarse, de poder contactarse, digamos, con eso que es mi proyecto y hacia dónde va. Pero también es la cantidad de energía que se puede acumular si no la sabemos dirigir adecuadamente. Entonces eso hace que si bajo una situación como la depresión, que hace que de pronto uno esté más bajito de energía, esté más quieto, quizá no puede canalizar la energía como lo haces a través del ejercicio, del estar en movimiento, de ir para un grupo, de ir a otro lado. Entonces todo eso te ayuda a canalizar la energía. Indudablemente, el estar de pronto tan quieta y eso adicionalmente en situaciones que son muy emocionales, porque la luna es la gran sensibilidad, pues ahí es mucho más fácil que se presente un síntoma como el dolor de cabeza teniendo una luna en Aries, que es bastante sensible. Digamos que ante la sensibilidad tiendes a reaccionar y a actuar rápidamente, pero si no tenemos un lugar o unas maneras de pronto de canalizar nuestra energía, es como si se quedara una gran rabia. En últimas, la depresión también puede ser explicada de esa manera y es toda esa energía agresiva que se queda de pronto adentro, que no podemos expresar, que no sabemos cómo hacerlo Mm, o que nos sentimos en situaciones donde también puede ser, estamos en guerra. Y eso puede llevar a que toda tu energía termine básicamente estando en la cabeza y que no pueda fluir libremente. Se queda como bloqueada y estancada allí. sí, Entonces, la luna en Aries puede hablarnos de momentos de cuando uno dice se me va a estallar, se me va a estallar la cabeza. Y fíjense que eso es muy típico de las palabras de fuego. Se va a estallar, algo va a estallar. O hay algo adentro mío que va a estallar en este momento, que de pronto no puede estallar o que me tengo que quedar en silencio. O sí, que he aprendido quizá en tu hogar y a través de la relación con tu madre o a través de los estallidos de tu madre también, que eso también puede sí, estar muy vinculado con la aparición de los dolores de cabeza, por ejemplo. sí, 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 sí. Y dijiste una palabra que me parece, dijiste algo que me pareció interesante porque es estar en guerra. Y creo que en esa época yo estaba en guerra conmigo misma. Era una guerra interna, Ujú. una lucha interna tremenda. Exactamente. Y em, si pensamos en una luna en Aries, ¿cómo será que una luna en Aries puede sentirse descansada, nutrida, protegida? De hecho, puede ser una de las fórmulas cuando estamos viviendo un dolor de cabeza. ¿Cómo se puede manejar? ¿Cuáles pueden ser de una luna en Cáncer esos lugares donde puede salir la energía? Y sabemos, Diana, que si tú no te estás sintiendo bien, te reconfortas estando con tus amigas, con los grupos. Allá te sientes en casa, te sientes Sí, cuidada. sí, sí, Quizá, sí. no sé si antes puede ser, tal vez no tenías esto tan claro y tal vez te quedabas sola contigo misma o en tu casa y de pronto no buscabas esas salidas. No sé cómo ha sido el tema de Y ese manejo de la luna. tal vez yo creo que es el tipo de grupos, que no, el hecho de irme hacia mujeres que están en la misma onda que yo.
hacia mujeres emprendedoras, hacia mujeres incluso rebeldes. ¿De acuerdo? Rebeldes en el sentido de que hacen las cosas de la manera diferente, de que piensan de manera diferente, porque yo soy así, yo pienso de manera diferente, hago las cosas, entonces no estoy como en el típico grupo de mujer latina tradicional, por ejemplo, que podrían algunas personas pensar que existe. Entonces es el salir, es emprender, es dejarse ver, es hablar, y es desde la energía masculina también, Pero porque desde el no, sentir. desde el sentir, claro, desde el Ahí ser es lo mujer, interesante tuyo que para vos ya está siendo como cotidiano, pero ese es realmente el trabajo precioso que has hecho de integrar el arquetipo de la luna con Aries. Es fascinante, ¿no? sí, y sí, y es como ese equilibrio, de hecho, del sentir y del hacer, es la energía femenina con la energía masculina. Entonces ahora el hecho de estar en este tipo de grupos de mujeres que tienen energía, que son muy amorosas, son muy madres, son muy mujeres, lo que se podría decir, pero que al mismo tiempo tienen su energía masculina muy bien puesta y que no están arrodilladas ante nadie y que no están, entonces es como, ese es el tipo de mujeres al que yo trato de acercarme y considero que me he vuelto así. Y al principio yo era como, antes era como más sumisa, como más de la casa, pero no naturalmente, sino porque se supone que eso era lo que se debía hacer. Claro, entonces te encuentras en los grupos Claro. como no solamente eres tú, sino que son muchas mujeres y que ahí aprendes, te conectas, te llenas de esa energía y están todas entendiendo la energía, porque parte de lo que sucede en la casa 11 cuando tenemos algún tipo de aspectos que nos generan confrontación o dificultad, es que nos sentimos diferentes. Una vez tú te das cuenta que eso sí es posible, que la energía de la luna y la energía de Aries pueden estar En en, armonía. en, ajá, en armonía en un solo lugar y que además te encuentras con la posibilidad de compartir esa energía, Qué se brillante. convierte en un escenario sanador para ti y un Sí, escenario donde se nutre tu luna, inclusive descansa, porque uno dice, bueno, la luna debería estar. Usualmente cuando pensamos en la luna es me voy a mi casa y me reconforto, pero resulta que la casa tuya son los grupos y es el exacto, Totalmente. contacto con las mujeres, con exacto. esas otras mujeres arianas. Exacto, exacto. Y es cuando yo voy a grupos, a networkings que me encanta, yo voy con una energía de voy a ser amigas. Es, eso Pero es, está y es, bárbaro, porque es la integración, el contacto, el sentirte mimada, protegida, está excelente. sí, 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 Y Bueno, lo que eso. se conecta ahí a través de de esas oposiciones en Libra es que no solamente seamos aquí nosotras las mujeres las únicas, sino que el trabajo es un trabajo comunitario en donde son importantes los otros. Entonces estamos trabajando toda esta energía para poderlo poner afuera, para que sea un servicio para los demás, para poder ver el contacto con nosotros y que, como tú lo decías, esta misma energía sea transformadora y que a través de los otros aprendo acerca de mí misma. ¿M? Exactamente, y eso la parte de comunidad también es importante para mí, es solamente el trabajo que elijo trabajar con una ONG, por ejemplo, con fundaciones, porque hace parte del trabajo comunitario que para mí es muy importante, cosa que yo creo que siempre ha sido, pero no lo había reconocido. Ujú. Claro, no habías, digamos que todavía en el desarrollo de tu vida no se había visto la oportunidad y no te habías dado cuenta hasta que estás en los escenarios, pero es porque internamente tú empiezas a trabajar tu luna en Aries y te das cuenta que allí no hay contradicción y que puedes buscar el arquetipo y la manifestación. Una vez uno lo entiende desde adentro, se empieza a contactar cada vez más con lo que está afuera y entonces ya con la conciencia, ya la experiencia le dice uno, ya lo entiendo. Entonces lo vienes integrando y entendiendo cada vez más. Claro, claro, y integrando y aceptando, y es como una autoobservación que se hace y uno dice, mira que sí, cuando yo estaba en la alcaldía, trabajé mucho en la alcaldía de Montreal, acá en finanzas, muchos años. Los últimos años, que fue un poco causa de la depresión, era que sentía que estaba jugando a Monopolio todos los días
y yo que no estaba haciendo nada. Yo le decía a la psicóloga que tenía en ese momento, yo le decía, yo creo que te lo dije también, Marce, a ti, es como, yo decía, si me muero mañana, siento que no dejo nada en este mundo. Claro, pues me estaba faltando esa parte comunitaria, esa parte, yo decía, yo quiero trabajar con inmigrantes, yo quiero trabajar con la gente, quiero estar en el terreno. Ahí empecé a darme cuenta que estaba en el lugar equivocado. Sí, en finanzas, a mí me gustan los números, pero con la gente, para la gente. Sí, Bueno, es, chiquilinas, desde ya les agradezco la participación. Diana, muchas gracias por compartir con nosotras gracias a usted. tú. No, gracias a ti por la experiencia y por poder compartir con nosotras este momento y conocer lo que es una luna nadie, totalmente. La verdad que, bueno, nos gustaría en otro momento que vuelvas de invitada y nos sigas contando de todos estos talleres que vos hacés, que es súper interesante, ¿sí? Sí, muchísimas gracias, No, chicas, por la gracias a invitación. ustedes, Marce, como siempre, gracias por estar. Y bueno, nos vemos prontito, ¿sí? Nos vemos pronto. Bueno, Claro que sí. Un abrazo. Chao, Mua. chao. abrazo para las Beso, dos. beso y Muchas abrazo. gracias.